Hará falta oxígeno para poder respirar en Marte. ¿Por qué necesitamos oxígeno? Obviamente, para respirar. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué el oxígeno es esencial? A grandes rasgos, es esencial para el proceso de respiración, durante el cual los carbohidratos como la glucosa son convertidos en dióxido de carbono y agua. Al hablar de oxígeno y demás gases, hay que hablar de la atmósfera. La atmósfera de la Tierra se originó con los gases de los volcanes hace 4 billones de años, que expulsaron químicos volátiles. Así, la atmósfera era rica en dióxido de carbono, amoníaco y metano. La luz ultravioleta del Sol desasoció el amoníaco y el metano, produciendo más dióxido de carbono, dinitrógeno e hidrógeno. De esta forma, la atmósfera se volvió más rica en nitrógeno. Hace 3,8 billones de años, la cianobacteria surgió, alimentándose de dióxido de carbono y expulsando oxígeno como un bioproducto de su metabolismo. Sobre un periodo de 2,5 billones de años, el nivel de oxígeno aumentó hasta que se alcanzó el nivel actual. Con la atmósfera de Marte debió pasar algo similar. Era rica en dióxido de carbono y agua. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, tuvo menos posibilidades de mantener esta atmósfera. Las moléculas en la atmósfera se mueven más rápido o más lento dependiendo de la temperatura y su masa. Cuando se mueven muy rápido, escapan de la atracción gravitacional del planeta y se pierden en el espacio. A pesar de todo, la razón principal por la que Marte perdió su atmósfera es porque el viento solar ha bombardeado de partículas dicha atmósfera, arrastrando los gases hacia el espacio. Es necesario establecer una comparación entre las atmósferas de la Tierra y de Marte para comprender el problema. La atmósfera de la Tierra está compuesta por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, siendo el resto otros gases, estando el dióxido de carbono a tan solo un 0,04%. La atmósfera de Marte está compuesta por un 96% de dióxido de carbono y su nivel de oxígeno apenas supera el 0,1%. Hay demasiado dióxido de carbono, pero esto además presenta otras problemáticas. Volviendo a la Tierra, su atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno con algo de argón y otros gases. Estos gases son gases no reactivos, es decir, no causan daño. Acerca del oxígeno, los humanos no pueden respirar oxígeno puro. Hay alrededor del 21% de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Cuando el nivel sube sobre el 23%, ataca a los ojos, los pulmones y al sistema nervioso central. Los problemas por intoxicación de oxígeno incluyen zumbido de oídos, náuseas, visión de túnel, contracciones y dificultad para respirar. Sin embargo, la presión atmosférica también influye, por lo que en lugares con baja presión atmosférica se podría respirar mayor concentración de oxígeno. Así, si los colonos en Marte viven en habitaciones presurizadas, entonces tendrían que diluir el oxígeno con otros gases. El dióxido de carbono es tóxico a niveles mayores al 4%, causando malestar respiratorio y muerte. Los niveles de nitrógeno son muy bajos en Marte, pero podría ser extraído y usado como diluyente, al igual que el argón, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la respiración produce dióxido de carbono y agua. Habría dióxido de carbono y vapor de agua en cada habitación y también en los trajes espaciales. Se tendrían que usar células de regeneración de superóxido de potasio para convertir dióxido de carbono en oxígeno. Además, respirar en Marte conduciría a un exceso de humedad por el vapor de agua,
que podría ser absorbido por filtros llenos de desecantes para ser recolectado y reciclado. Como añadido, también sería necesario el oxígeno para el combustible de los cohetes. ¿Cómo podría obtenerse oxígeno en Marte? Hay dos formas. La primera, y la más efectiva, sería extrayendo oxígeno del dióxido de carbono. Cada molécula de dióxido de carbono puede liberar una molécula de dioxígeno, la forma molecular del oxígeno. La NASA está trabajando en una máquina para este propósito. MOXIE, siglas para Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, es una máquina que funciona como un árbol, es decir, inhala dióxido de carbono y exhala oxígeno. Actualmente aún sigue siendo perfeccionada y para una misión debería ser mucho más grande. La segunda forma de obtener oxígeno es por medio de la electrolisis del agua. Consiste en descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno por medio de corriente eléctrica. Sin embargo, esta solución requiere no solo de energía, sino también de agua, por lo que sería un doble coste. Finalmente, aquí presento un mapa conceptual de todo lo aprendido.